Los mitos son narraciones históricas, hablan del pasado, explican el surgimiento del mundo, explican el surgimiento de las sociedades, ¿no? Explican eventos de cómo son los animales, de cómo vive la gente, etcétera, ¿no? De manera tal que lo que sí es interesante es que para entonces la idea de que las sociedades de tradición oral, ¿no? Básicamente no tenían historia, ya empezaba a ser cuestionada en África, en otras partes, aparecía la historia oral como una fuente, ¿no? Pero no solamente como una fuente, sino con la idea de que también algunas sociedades intentaban reconstruir su pasado y que tenían ciertos requisitos y ciertas exigencias de memoria y de observación de los hechos. Ahora, también eso significaba que el discurso histórico, digámoslo así, no era una exclusividad del mundo occidental, ¿no? Sino que otros pueblos habían creado y recreado también discursos históricos. Ahora, en el pensamiento salvaje, Lévi-Strauss, en el último capítulo que discute con Jean-Paul Sartre, dice en una forma que es interesante, la historia, incluso la historia nuestra, también es un mito. Creo que los estudiantes, afortunadamente en esta universidad, recorren las distintas disciplinas, pero a mí me gustaría cada vez más ingenieros estudiando también áreas de historia. Me gustaría que los administradores se vincularan con las disciplinas de las ciencias sociales. Yo, los mejores estudiantes que he tenido en esta universidad han venido de esas carreras, pero son muy pocos. Aquí hay mucha relación con derecho, por ejemplo, con los estudiantes de derecho, con los estudiantes de antropología, y esas relaciones son muy fluidas, muy interesantes, porque además tienen unas dinámicas diferentes. Pero yo creo que la universidad, aunque ofrece y propone muchos cursos para todos los estudiantes, todavía yo creo que los ingenieros y los economistas y los administradores deben acercarse más a las ciencias sociales, porque de ellos dependen mucho también los cambios de los que yo hablaba antes. Pero ellos tienen unas formaciones muy técnicas que a veces los alejan mucho de los medios en que viven. Entonces proponen modelos que a veces no están de acuerdo con la sociedad en que vivimos. Entonces me parece que sí podrían vincularse más con las ciencias sociales. La presencia de los historiadores en los medios de comunicación, para mí, no es que deben opinar sobre tal o tal tema, porque su opinión no tiene más importancia que la opinión de cualquier ciudadano. Su papel particular es demostrar que hay criterios de investigación, de prueba, de validación, que hacen del discurso histórico una relación con el pasado que se podía considerar como más verdadera, con el esfuerzo que el discurso se adecua a lo que fue, que no necesariamente es la misión de la ficción, que debe también excitar la imaginación, tiene la posibilidad de inventar situaciones, tiene la posibilidad de transfigurar lo que sería la materia del pasado en una creación original. Y no es la definición de la memoria, porque la memoria no tiene como condición este criterio de verdad, tiene como condición la experiencia, los sufrimientos, las emociones del individuo. Entonces, me parece que el papel otorgado o conquistado por parte de los historiadores en los medios de comunicación, que puede ser, por ejemplo, programas de radio, intervenciones en la televisión, es de siempre recordar la especificidad de su práctica intelectual. Evitar lo que es una tentación, que es un intercambio de opiniones, que nunca me ha parecido lo importante. Lo importante es demostrar que hay algo particular en el trabajo historiográfico y al mismo tiempo en el mundo contemporáneo un riesgo de ver una marginalización de esta presencia de la historia como disciplina de saber,
en los medios que consideran que es demasiado académico, erudito Sí. o inútil, o que puede estar una cosa que no va a interesar al público. Siempre pensé que, el ser un intelectual, yo no concebía un intelectual sentado en una mesa leyendo y escribiendo, sino que ese intelectual tenía que estar muy ligado a la vida social de su región, de su país, a la misma vida universitaria, y que no nos podíamos dar el lujo de tener unas personas muy sabias metidas en una torre de marfil, sino que era muy importante, primero que todo, que ese conocimiento se divulgara y que para el mejor conocimiento de lo que estábamos investigando había que tener una relación muy directa con las gentes de todos los sectores, de todas las clases, que era fundamental ese hablar, ese estar con ellos, ese transitar sus mundos. Ahí yo creo que me metí también un poco con los antropólogos, con sus diarios de campo. Por eso es que yo creo que mi pensamiento ha sido muy ecléctico, pero siempre he pensado que la ciencia social es una y que tiene muchas facetas, pero que es una. Yo creo que es una relación íntima, natural. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos a estas separaciones artificiales de las disciplinas, pero en realidad pues eso no son universos separados, en la realidad eso está muy junto. Nosotros aquí a veces nos escandalizamos de que el historiador haga literatura o viceversa. Yo creo que hay unos vínculos muy estrechos que, por ejemplo, los trata de solventar la biografía, que sirve de síntesis, o como lo hacen los que escriben novelas históricas. Yo me pienso como historiadora social, pero que siempre me ha interesado cómo la economía, cómo la política incide en todo eso, ¿no? Pero creo que he ido evolucionando desde historia social, que era más que todo mi libro que se publicó aquí de colonización y protesta campesina. Y por allá a fines de los años 80, en los 90, iba más por historia cultural, no las subjetividades y esta cosa, pero siempre buscando dónde está el fundamento en cambios económicos, sociales, políticos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tanto la historia cultural que es solo de análisis del lenguaje o del discurso. Eso yo creo que tiene que tener un fundamento o una relación con otros niveles de la historia, ¿no? Y los académicos de Bogotá pueden pensar que ellos saben todo, pero no saben todo porque no han vivido esta cosa. ¿Cómo se llama? La comisión que FARC y el gobierno, la comisión histórica que nombraron en agosto del año pasado. Bueno, han hecho estudios muy importantes, pero todo el mundo comenta que todos son de Bogotá y solo uno es mujer. Y entonces esta cosa de realmente el conocimiento que viene de las regiones, el conocimiento que viene de gente indígena, afrocolombiano, mujer, es importante cómo se utiliza para la paz. Ustedes bajan a la séptima, bajan una cuadra a la octava y están en 1900. Bajan a la 13 y están, digamos, con tranvía en 1884. Se suben a la séptima y están en una vía de finales del siglo XVIII. Se suben a la Javeriana y son edificios de 1950. Pero si ustedes se bajan aquí a la Merced, están en 1930 y el Parque Nacional está en 1934. Y se bajan a Bavaria, a donde fue la embajada, que es el Ministerio del Medio Ambiente, o Ecopetrol, y estamos en 1960. Y antes estaba el Colegio del Sagrado Corazón y por eso el barrio se llama así. Y ustedes cruzan la Caracas y entran dependiendo de por dónde entren, digamos que por la 37, y ustedes van caminando por encima de un río y tienen a la derecha
La Magdalena, que es 1930, y al otro lado tienen Teusaquillo, que es un poquito antes. Eso es la ciudad.